Bien. Vamos a constatar la presencia de los intervinientes. Por el Ministerio Público. Magistrado, buenos días. Comparece el fiscal adjunto Alberto Chifel Márquez. Y junto al fiscal Luis Arroyo Palma, señoría. Muy bien. Por los querellantes. Magistrado, buenos días. Por don Jorge Luxinger Macay, abogado Sergio Arevalo Waddington. Lo acompaña. Querellante Intendencia Regional, señoría, abogado Reinaldo Osorio Ulloa. Me acompaña Hernán Valerio Castillo, su señoría. Muy bien. Por las defensas. Buenos días, su señoría. Jaime López Allende, por la Machi Francisca Linconado Huilcapán. Me acompaña doña Lucy Catalán Mardones. Muy bien. Perfecto. Señoría, buenos días. Mario Quesada Vargas, por don Aurelio Catrilaf Parra. Señoría, buenos días. Marcelo Pizarro Quesada, por don Eliseo Catrilaf Romero. Señoría, hago presente que esta audiencia originalmente estaba fijada para doña Machi Francisca Linconado. Sin embargo, de acuerdo al artículo 126, hay presentación voluntaria de dos de nuestros representados, motivo por el cual solicitamos que se pueda debatir al respecto la oportunidad pertinente. Perfecto. Los acusados, por favor. Buenos días. Buenos días. Francisca Linconado. Muy bien. Francisco Alinconado, ¿cuánto, por favor, para los efectos de registro? ¿Puede completar sus...? Linconado Huilcapán. Muchas gracias. Tome asiento. Buenos días. Eliseo Ariel Catrilaf Romero. ¿Lo acompaña? Señor magistrado, Aurelio Catrilaf Parra. Muy bien. Perfecto. ¿Hay algún inconveniente que se saque en fotografía? Ninguno, ¿cierto? La fiscalía no. Procedan entonces a sacar la fotografía a rigor. Bien. Sí. Señoría. Sí, dígame. Sí, una petición. Mis representados se encontraban con orden de detención. Sí, sí. Vamos a ver un pequeño detalle. ¿Doña Lucy tiene patrocinio de poder? Magistrado, no poder delegado, pero si gusta usted, otra señoría, puede preguntarle a la Machi Francisca Linconado si estima conveniente que también me acompañe doña Lucy Catalán como su representante. Bien. Para efectos de esta audiencia. Doña Francisca, ¿tiene algún problema que la represente en esta audiencia doña Lucy Catalán Mardones? Sí, ¿Ningún problema? no hay problema. Ya. Se tiene entonces constituido el patrocinio de poder en esta causa. Mis representados se encontraban, don Aurelio, y bueno, también es la situación de don Eliseo, se encontraban con orden de detención por no presentación a la audiencia de discusión de medidas cautelares de la semana recién pasada. Desde ese punto de vista, la primera solicitud es que se deje sin efecto esa orden de detención y, en segundo término, existe un acuerdo con la Fiscalía y los querellantes en relación a que se impongan medidas cautelares de arresto domiciliario total a mis representados y arraigo nacional. Por lo que también nos gustaría ver la posibilidad. Perfecto, vamos a ir por orden analizando las peticiones de cada uno de ellos. Bien. Vamos entonces, en primer lugar, a brillar el debate a lo que fue motivo de esta audiencia, ¿cierto?, en cuanto a las medidas cautelares que se solicitan con respecto a doña Francisco Alinconado. ¿Qué tiene que decir al respecto el Ministerio Público? Señoría, en cuanto a estos antecedentes o los antecedentes existentes, la Fiscalía va a solicitar desde ya nuestra petición concreta es que se decrete respecto de doña Francisca Linconado Huilcapán el arresto domiciliario parcial, cautelar de la letra A del artículo 155 del Código Procesal Penal y la prohibición de salir del país durante el tiempo que dure el procedimiento. ¿Por qué razón? Y paso a fundamentar muy brevemente esta petición. Lo primero era la medida cautelar que pesaba sobre la acusada en la época en que se realizó el primer juicio oral. Había sido impuesta así por el Tribunal de Garantía y luego confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco desde el día 10 de mayo del año 2017 hasta la fecha en que se realizó el juicio oral. Creemos que los antecedentes se mantienen una vez anulado el juicio. Hemos vuelto al estado anterior de esta situación. Si bien la Fiscalía insistió en un comienzo en que se hagan los presupuestos para decretar su prisión preventiva, porque estimábamos que estaba cada uno de los requisitos que establece el artículo 140 y ya haciendo mía también la prevención del tribunal la semana recién pasada sobre letras A y B del artículo 140 para no referirme a ellas. Solamente en relación con la letra C considerábamos que se hagan los presupuestos y que queremos que también sean sobradamente en relación con esta cautelar, que si bien en cierto modo afecta la libertad ambulatoria de la imputada, es de mucho menor entidad que una prisión preventiva. Consideramos que se debe tener en especial atención
la pena asignada al delito. En este caso, la Fiscalía está solicitando la pena de presidio perpetuo calificado. Actuó en grupo o pandilla y esa situación también está establecida en la misma acusación fiscal y también es evidente, y lo puede apreciar de esa forma el tribunal. El carácter del delito es un delito de incendio con resultado de muerte. Por lo tanto, consideramos que hay un peligro para la seguridad de la sociedad y principalmente un peligro de fuga. La acusada tenía en su oportunidad conocimiento de una situación de absolución, según ella su inocencia. Hoy todo eso se ha revertido, la acusación fiscal ha cobrado fuerza nuevamente y consideramos que los presupuestos o las situaciones que pudieran ameritar o producir en la acusada el deseo quizás legítimo en su calidad, la calidad procesal en que se le ha traído este tribunal de huir, son reales y es por lo mismo que consideramos deben existir estas medidas cautelares. Muy bien. ¿Los querellantes? Sería, en este caso, en nuestro caso particular, consecuente con la petición que incluso se hizo en la audiencia anterior en el sentido de las medidas cautelares solicitadas, en cuanto ellas debían, al haberse anulado el juicio y la sentencia, debía retrotraerse la situación de los imputados a la situación en que ellos se encontraban, precisamente antes del inicio del juicio, y particularmente la situación de la Machi Francisca, en el sentido de que ella estaba sujeta a la medida cautelar de arresto domiciliario parcial y arraigo nacional, es que nosotros no tenemos inconveniente en que se le fijen estas medidas cautelares, en el entendido que, a nuestro parecer, ellas resultan suficientes para asegurar los fines del procedimiento en esta etapa y respecto de ella. Perfecto. La defensa. El otro querellante particular, perdón. Gracias, señoría. Muy breve. Efectivamente, también siendo consecuente con la situación que hemos planteado en la audiencia anterior, en el sentido de que la situación de nulidad supone que se retrotraiga al estado anterior en que se encontraba la imputada y que es precisamente un arresto domiciliario parcial nocturno. Además, tomando en consideración lo resuelto por la mayoría en la audiencia anterior, creemos que esta es la medida cautelar que de mejor forma asegura los fines del procedimiento, tomando en consideración también que los presupuestos de las letras A y B se encuentran suficientemente acreditados en los términos de que la acusación ha sido presentada y hay clara exposición de estos presupuestos y la necesidad de cautela ya se han referido mis predecesores. Ahora sí la defensa. Sí, muchas gracias, vuestra señoría. El hecho es que la defensa de la Machi Francisca Linconao Huilcapán va a solicitar que no se decreten medidas cautelares. No se decreten por la excepcionalidad de las medidas cautelares. Estamos hablando, vuestra señoría, fundamentalmente del artículo 122 del Código Procesal Penal como norma general respecto de las medidas cautelares. Como norma general respecto de las medidas cautelares, en el sentido que se establece que las medidas cautelares deben durar el tiempo indispensable para la realización en cuanto a su finalidad de alcance, en el sentido de que solo serán impuestas cuando fueren absolutamente indispensables, cuando fueran absolutamente para asegurar la realización de los fines del procedimiento y solo durarán durante el tiempo que subsiste la necesidad de su aplicación. ¿Por qué razón la defensa estima que no se cumplen ninguno de estos dos requisitos para poder decretar las medidas cautelares? En primer lugar, su señoría, que solamente aquí se establece un límite temporal razonable, en el sentido que solo durarán mientras subsistiera la necesidad de su aplicación. El hecho es que eso nos da un límite en el tiempo. Y debo hacer presente que la Machi Francisca Linconao se encuentra sufriendo medidas cautelares desde el 30 de marzo del 2016, del año antepasado, cuando se la somete a una prisión preventiva. Por lo tanto, vuestra señoría prácticamente lleva 1 año y medio sufriendo medidas cautelares, sea prisión preventiva o sea arresto domiciliario total o parcial. Vuestra señoría, la última vez que se debatió la medida cautelar que afecta a la Machi Francisca Linconao fue el 10 de mayo del 2017. En tal oportunidad, la Corte de Apelaciones de Temuco rebajó la intensidad del arresto domiciliario total que la afectaba a arresto domiciliario parcial. Ese arresto domiciliario total la excarcelación de la Machi Francisca se había materializado, digamos, por cuanto
se había materializado con fecha 5 de enero del 2017. Y digo materializado por cuanto esta resolución simplemente se da vigencia a otras resoluciones anteriores. Se trata, vuestra señoría, que la Machi Francisca no podía salir, no podía cesar su prisión preventiva por lo establecido en el artículo 19, número 7, letra E, segundo inciso de la Constitución Política, por cuanto ella obtenía el cese de la prisión preventiva en garantía, luego en la Corte, en 2 oportunidades, o lo obtuvo también en la Corte, pero por esta norma no se podía materializar. Por esta razón, vuestra señoría, posteriormente es por vía de un recurso de amparo cuando se materializa esta libertad de la Machi Francisca Linconao. Libertad, vuestra señoría, que había sido decretada la última vez el 14 de diciembre del 2016, ratificada por la Corte de Apelaciones el 22 de diciembre del 2016 también, y luego materializada. En tal sentido, vuestra señoría, debo hacer presente que me refiero a esta resolución en que se discutió esta medida cautelar el 14 de diciembre del 2016, porque es importante señalar cuáles fueron los argumentos que en ese minuto dio el tribunal, el juzgado de garantía de Temuco, y señaló que, paso a explicar, dice, el tribunal en relación a doña Francisca Linconao tiene la convicción que efectivamente se presentará a los actos a las audiencias, se fundamenta en su conducta en el proceso, ya que consta, dice el tribunal, juzgado de garantía, que habiendo sido sustituida en más de una oportunidad la prisión preventiva por otras medidas cautelares que establece el Código Procesal Penal, ella, una vez que ha sido revocada la resolución, cuando revocaba la Corte de Apelaciones, cuando no se obtenía la unanimidad, me refiero, no ha sido ella se ha presentado, no ha sido necesario mayores diligencias para lograr su reingreso al centro de detención, por lo que el tribunal en este caso tiene la convicción absoluta, ya lo decía el 14 de diciembre del 2016, que existen otras medidas cautelares. Eso fue cuando se reemplazó la prisión. Señorías, que debo referirme a algo que dijo el señor fiscal en relación a que había una posibilidad de intento de fuga. Debo referirme necesariamente a lo que dice el señor fiscal. Por cuanto, vuestra señoría, bueno, resumiendo, pero la Machi Francisca Linconao quedó en libertad el 27 de mayo del 2016, el 15 de julio del 2016, el 20 de octubre del 2016, quedó en libertad el 14 de diciembre del 2016. En 4 oportunidades obtuvo su libertad, en 4 oportunidades se revocó o no se obtuvo la unanimidad y no hubo ningún problema en que ella incluso regresara de su libertad, de su régimen de libertad, de arresto domiciliario en ese minuto. Ella sola regresó o se presentaba al tribunal. Perfecto. O regresaba al centro. Eso. Sí. En tal sentido, vuestra señoría, y por eso digo que posteriormente se materializa lo que ya se había señalado anteriormente. Por esa razón, vuestra señoría, la defensa estima que no corresponde decretar medidas cautelares. Ahora, si vuestra señoría estima que se cumple formalmente, no vamos a discutir que se presentó una acusación, no vamos a discutir lo obvio, que se presentó una acusación, que se cumplen formalmente algunos de los requisitos del artículo 140 que se aplican luego al artículo 155. La defensa estima que el arraigo nacional es una medida cautelar suficiente para no seguir prolongando esta privación de libertad que de una u otra manera se viene extendiendo ya desde el año 2016, desde marzo del año 2016. Debemos hacer presente, vuestra señoría, que asiste a mi representada la presunción de inocencia. Y esta presunción de inocencia se ve ratificada o reforzada por varios temas. Primero, no hay ningún misterio que la tesis de la defensa es la inocencia de mi representada por la inocencia y por la no participación. Eso no hay ningún misterio. Segundo, la Machi Francisca ha renunciado a su derecho a guardar silencio y ha declarado en este mismo sentido. También se presentó acusación, estamos claros, pero también consta que la defensa presentó prueba de descargo y finalmente, vuestra señoría, la Fiscalía, ya habiendo un juicio oral, no ha sido capaz de derribar esta presunción de inocencia. Por lo tanto, y haciendo un resumen, la defensa estima que no deben decretarse medidas cautelares por no cumplirse el artículo 122 del Código Procesal Penal
Y en suma, vuestra señoría, teniendo implicación también el convenio 169, aplicable a los pueblos indígenas, específicamente una autoridad del pueblo mapuche, a lo sumo un arraigo nacional. Lo que señala el señor fiscal de peligro de fuga no es efectivo. La Machi Francisca ha salido 2 veces del país después del veredicto y las 2 veces ha regresado. Que se haya levantado cierta polémica innecesaria, eso ya no es asunto nuestro. Perfecto. Y debo hacer presente que la Machi Francisca desea ser oída. Muy bien, en su momento. Colegas, ahora sí. Señoría, sí, efectivamente, respecto a Eliseo Catrilaf Romero y Aurelio Catrilaf Parra. ¿Eliseo Catrilaf? Sí, y Aurelio Catrilaf, señoría, existe un acuerdo con el Ministerio Público. No sé si... ¿No hemos formulado peticiones respecto de ellos aún, señoría? Sí, no, pero es que como... no sé si quiere decir algo a usted. Ya. Vamos a escuchar al Ministerio Vamos, escuchemos al Ministerio Público. Magistrado, efectivamente, respecto de los 2 acusados que se han presentado voluntariamente luego de despachar la orden de detención, hubo conversaciones con la Defensoría Penal Pública en el sentido de que la finalidad del Ministerio Público es asegurar los fines del procedimiento de esta causa, la ejecución de la sentencia, el desarrollo adecuado del juicio, y llegamos a un acuerdo a fin de que se presentaran voluntariamente en el sentido de solicitar respecto de ellos el arresto domiciliario total, 125 letra A, y arraigo nacional. Obviamente no fundamento A ni B y C en base a lo que ya se ha señalado, la multiplicidad de factores que sean la letra C, grupo pandilla, tipo de pena solicitada, tipo de delito. Vamos a escuchar a los querellantes. ¿Algo que decir al respecto? Señoría, vamos a adherirnos a la petición efectuada por el Ministerio Público, había consideración que esta conteste con la posición que ha planteado esta parte querellante, en cuanto a que la situación de cautelares se debe retrotraer a la situación de estado anterior a lo del juicio, y además es conteste con la resolución de su señoría en la última audiencia que estableció para aquellos imputados que se encontraban en prisión preventiva un arresto domiciliario total. Ahora sí. Respecto nuestro, fuimos informados efectivamente de dicha conversación entre la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública, y en ese sentido es que no nos vamos a oponer a lo que planteamos y vamos a sostener finalmente lo que plantea el señor fiscal del Ministerio Público. Ahora sí la defensa. Sí, gracias, señoría. Ambas defensas estamos de acuerdo en lo que señaló el Ministerio Público, ratificamos lo señalado en orden de que hubo un acuerdo al respecto, así que no hay nada que señalar a su. Su señoría, en virtud de lo que establece el artículo 155, inciso final, en relación, su señoría, al artículo 142, inciso final, nuestra representada desea hacer uso de la palabra, su señoría, conforme lo establece la ley, antes que se resuelva la petición de medidas cautelares respecto de ella. A los tres acusados le vamos a dar la palabra, partiendo por doña Francisca. Yo no voy a parar. Yo me paro mejor así nomás. Bien. Perfecto. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo quería hablar. Yo estoy presente aquí por la audiencia que me han citado. Yo soy una machi autoridad tradicional de mi pueblo mapuche. Yo soy responsable y por este juicio yo voy a estar todos los días, como siempre lo ha hecho. Basta que me acompañe mi salud. Yo no estoy bien de mi salud. Ahora nosotros salimos absueltos de 3 jueces de un ánime. Yo estaba libre, sin arraigo, sin arresto, por eso yo andaba viajando. Y ahora tanta polémica que salí 3 días, fui a Bolivia, diciendo los fiscales, la prensa, que yo me había fugado, que me había arrancado. No eso, yo jamás voy a arrancar, jamás voy a fugar. Soy una machi que tiene una palabra. Yo no tengo por qué fugarme, yo soy una persona inocente de lo que me están acusando. Yo no tengo nada que ver con la muerte de Luxinger Macay, siempre lo ha dicho, siempre he hablado, hasta con Jorge Andrés, lo he escuchado mis declaraciones, yo declaré 2 veces en el primer juicio. Yo ya estoy cansado con esto, parece juguete, no sé, ahora vamos a volver a cero con este juicio, es demasiado. Y eso nos debía pasar. Y eso es lo que quería decir. Perfecto. Yo aquí estoy, siempre voy a estar acá. Yo necesito estar sin arraigo, sin nada. Quiero estar en mi casa porque soy una macha y tengo que trabajar para sostener mi hogar.
para tener mi comida en la casa, porque somos 3 mujeres nomás que estamos en la casa, no tenemos hombres. Yo trabajo con remedios medicinales y eso es lo que tengo que hacer, lo que debo hacer. Perfecto. Y eso le pido, señor juez, que me deje sin arraigo, sin nada. Perfecto. Y eso es lo que quiero decir. Muy bien. Don Eliseo, No. ¿nada? No. Perfecto. Gracias. Perfecto. Bien. Hay que hacer presente también que ha llegado a este tribunal un oficio del siguiente tenor. Es de Carabineros, Prefectura Cautín, Tercera Comisaría para las Casas. Esto de acuerdo al artículo 175 del Código Procesal Penal. Objeto de medida cautelar se informa. Padre de las Casas, 11 de enero. De Tercera Comisaría al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Se informa a este juzgado oral en lo penal de Temuco sobre la medida cautelar recaída en el imputado José Manuel Peralino Huinca, domiciliado en Camino Rahue, Tres Cerros, comuna Padre de las Casas, la que consiste en privación total de su libertad. La que se debe cumplir en su domicilio al respecto se informa lo siguiente, que el día 11 de enero del 2018, a las 15:45 horas, la sargento Claudia Pinto Reyes concurrió hasta el domicilio imputado antes señalado. Mientras se procedía a fiscalizar la medida cautelar, salen del inmueble 5 personas de sexo masculino, los cuales muy molestos y agresivos manifestaron textualmente: si concurre Carabineros nuevamente, más de alguno resultará lesionado, ya que no permitiremos más la entrada de constancia que encuentran estampada en el libro del cuadrante rural de esta unidad. Esto es para los efectos pertinentes del artículo 175 del Código Procesal Penal. El tribunal ahora se retira de deliberar para respecto a las medidas cautelares que se han solicitado. Tomen asiento, por favor. El tribunal ha tomado la siguiente resolución. Con respecto a la solicitud planteada respecto a la acusada Francisco Linconao Huirquipán. Visto, primero, que se ha presentado al Ministerio Público de la Intendencia Regional de la Araucanía como acusador institucional y los querellantes particulares que representan a la familia de las víctimas. Esto es, pretendiendo que el tribunal aplique respecto a la acusada Francisco Linconao Huirquipán de la medida de coerción procesal consistente en arraigo nacional y arresto domiciliario parcial, cuyos fundamentos constan en el registro. Segundo, que a su turno la defensa de manera central en sus argumentos ha sostenido que la actitud procesal de la encartada refleja una alta adherencia al proceso judicial, dado que ha comparecido a todos y cada una de las audiencias fijadas. Tercero, que las medidas cautelares personales previstas en el artículo 155 del Código Procesal Penal tienen como eje central el cumplimiento de los fines del proceso, resultando relevante en la etapa procesal la concurrencia de la audiencia de juicio y el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria. Que bajo esta premisa no puede soslayarse la gravedad de la pena asignada al delito por el que se ha acusado a la acusada Linconao Huirquipán, la forma de comisión del mismo y la naturaleza del hecho punible, y si bien no resulta menos cierto que la actitud procesal de la misma con posterioridad a la sentencia de nulidad de aquella que la absolvió, según se advierte de la asistencia del día de hoy, ha sido proclive al desarrollo del proceso, aún pudiendo evadirse del mismo. Sin embargo, las circunstancias de carácter objetivo mencionadas en la forma primera hacen necesario acceder a la medida requerida. En esta línea de ideas, no puede olvidarse que en la petición de los querellantes persecutor han sido aquilatados los elementos que permiten soslayar que esta medida cumple los fines del procedimiento, a pedir la imposición de medida de coerción de menor intensidad que la prisión preventiva, por lo que aparece plausible y proporcional en la solicitud. Por lo ya señalado, se resuelve que se acoge la petición formulada por los querellantes y el Ministerio Público y, en consecuencia, se impone la medida de arresto domiciliario parcial nocturno de 20 horas a 8 de la mañana, debiendo practicar Carabineros de Chile una exhaustiva vigilancia a fin de cautelar la efectividad de la medida y la medida del letra D del artículo 155 del Código Procesal Penal. Esto es la prohibición de salir del país. Ofíciese a Carabineros para que dé cumplimiento y control del arresto domiciliario decretado y ofíciese a Policía de Investigaciones, Sección Extranjería, a fin de que se tome conocimiento del arraigo nacional que pesa sobre la encartada. Que en lo que respecta a los acusados Aurelio Catrilaf Parra y Eliseo Catrilaf Romero, no habiendo mayor discusión al respecto y habiendo acuerdo entre los intervinientes, se decreta la medida de arresto domiciliario total, debiendo practicar Carabineros de Chile una exhaustiva vigilancia a fin de cautelar la efectiva medida y la medida de la letra D del artículo 155 del Código Procesal Penal, esto es la prohibición de salir del país.
Ofíciese a Carabineros de Chile para que dé cumplimiento al control de arresto decretado y ofíciese a Policía de Investigaciones, Sección Extranjería, a fin de que tome conocimiento del arraigo nacional que pesa sobre los encartados. Déjese sin efecto las órdenes de detención que pesan sobre ambos. Ofíciese. Con esto se pone término a la audiencia. ¿Sí? El resto domiciliario sería 8-8, ¿no? 8. Como- Sí.